Continuamos con donde nos quedamos anteriormente, con el profeta Elías, y hablaba de esa situación que tenemos de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes tienen el criterio, la idea y todo, hay 4 teologías muy importantes: la teología yavista, la teología eloísta, la teología deuteronómica y la teología sacerdotal. Las más importantes eran la eloísta y la yavista. La teología yavista siempre acompañaba a Dios con fenómenos sobrenaturales, como fuego, viento, truenos, lluvia y otros fenómenos similares. Por ejemplo, uno de estos casos es el Sinaí. Cuando llegan al Sinaí, el Sinaí, el referente para el pueblo de Israel, era decir que ese monte era la casa de Dios. Ellos decían, ahí vive el que es. Entonces ese monte se mantenía siempre con fuego, con humo y con truenos. Pero la teología eloísta es una teología social, ¿sí? En lo que el otro hace un Dios trascendente, un Dios fenomenológico, con fenómenos. La teología eloísta hace a un Dios social que visita al hombre. Ustedes recuerdan cuando visita a la mujer de Abraham, ¿sí? Es la teología social, ¿sí? Y en este caso, en el caso de la cueva, ahí digamos, los fenómenos de la teología eloísta o yavista se dan, pasa el viento, pasa todo, ¿sí? Pero luego viene el fenómeno de la teología eloísta, lo suave, el silbido suave con el cual Dios se presenta, ¿sí? Y entonces tenemos que entender de que en esos momentos, ¿sí?, Dios es un Dios humano que se compadece de Elías. Dios es un Dios social que busca a Elías. Y dice, pasa junto a él, actúa, habla, pero permanece escondido, sin rostro ni figura, misterioso. Hay un hombre que escribe siempre y dice, ¿sí?, que Dios siempre va a ser el fenómeno fascinosum, el fenómeno fascinoso, ¿sí? Y Karl Barth dice, agrega a esto en sus escritos, ¿sí?, cuando pienso que te he alcanzado, tú te me esfumas. Y Paul Tillich, otro gran escritor, dice, ¿sí?, que Dios siempre va a ir mucho más allá de donde nuestro estómago intelectual pueda rumiar. ¿Sí? Ese misterio. Pero es un misterio fascinoso, que fascina, que subyuga. A los profetas Dios los fascinó, Dios los capturó, Dios los sedujo. ¿Sí? Hay un libro que me encanta mucho que se llama La seducción de Dios. ¿Sí? El Antiguo Testamento, hermanos, hay un libro muy importante del Antiguo Testamento que se llama El romance del Antiguo Testamento. Entender esa fascinación del hombre cuando encuentra a Dios, esa subyugación del hombre que es tocado por Dios. Cuando el hombre es tocado por Dios, jamás puede llegar a ser el mismo. Jamás va a ser el mismo. Van a haber cambios radicales en él. Y dice, sin rostro ni figura, misterioso, inacible e incomprensible. Esta palabra incomprensible es sinónimo de otra que se utiliza que se llama la inefabilidad de Dios. ¿Sí? La inefabilidad de Dios quiere decir que por más que luchemos, por más que naveguemos, por más que breguemos, lo que vamos a tener son conocimientos muy cortos de Dios. Sí. Porque Dios no es un elemento que yo pueda describir como esta computadora, que yo pueda describir como este micrófono.
Dios está fuera de nuestra esfera sensorial y por eso necesitamos la fe para creer en Él. Todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros probamos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros oímos, todo lo que vemos, eso no requiere fe, porque está dentro de nuestra esfera sensorial, está en nuestros sentidos. Pero Dios no está en nuestra esfera sensorial. Dios está fuera de nuestra esfera sensorial. Una vez unos alumnos le preguntaron a un gran filósofo y le dijeron, ¿puede decirnos quién es Dios? Y él les dijo, si Dios se dejara de ver de los hombres, dejaría de ser Dios. Porque entonces ya caería dentro de nuestra esfera sensorial. Diríamos, es gordo, es chaparro, es alto, es delgado, es de ojos verdes, es moreno. No, por eso sigue siendo ese misterio. Ese misterio que para acercarse a Él requiere fe. La fe también es un conocimiento, pero un conocimiento que no entra por la sensación, sino por el creer. Dice, Dios se separa de los grandes fenómenos cósmicos, los que le estaba diciendo de la teología eloísta, con los que la gente sencilla le confundía. Estos no son dioses ni fuerzas divinas, sino que están a su servicio. Son fenómenos que anuncian el portento de la mano de Dios. Miguel Ángel, uno de los grandes pintores de la época clásica, dice, ¿sí?, que al toque de la mano de Dios, la arcilla inerme se convierte en alma viviente. ¿Sí? Al toque de la mano de Dios. Todo lo que Dios toca cobra vida. ¿Sí? Y vida plenificante, vida abundante. El toque de Dios siempre es creativo. El toque de Dios siempre es palabra creadora para el hombre. Si se relaciona con una raíz arcaica, emparentada con NB, brotar con ruido, agitarse interiormente, el Naví sería el que habla con vehemencia y bajo el influjo de una potencia superior para anunciar cosas inaccesibles a los mortales. Aquí cuando decimos inaccesibles, la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Sí? Es que están en el misterio. Yo por eso sostengo, hermanos, de que muchas veces pecamos de querer nosotros entender ciertos misterios de la Biblia. Para mí, en mi fe, siguen habiendo misterios. Porque ¿quién soy yo con una mente finita querer entender la mentalidad de Dios? Yo mismo sigo siendo un misterio para mí mismo porque no me entiendo muchas veces yo mismo, ¿sí? Mucho menos entender a Dios. Pero en el libro de Job me encanta, yo soy amante del libro de Job. Yo tengo del Antiguo Testamento mi libro predilecto Job y del Nuevo Testamento Juan, ¿sí? Porque esa existencialidad de Job en el libro de Job llega un momento crítico. Job quiere dialogar con Dios y Dios le dice, muy bien Job, platiquemos. Solo dime dónde estabas tú cuando yo le ponía los cimientos al mundo. Y el otro le dice, Señor, perdóname, me caigo. ¿Sí? Y por eso el epílogo de Job está muy anticipado en el libro. ¿Sí? Por eso él dice, ¿sí?, antes de oídas, pero ahora hay un cambio radical. Tener una filosofía de Dios es una cosa, conocerle es otra cosa. Tener una ideología de Dios es una cosa, experimentarlo es otra cosa. Para nosotros, Dios debe ser nuestra utopía, debe ser nuestro sueño, el que alimente siempre nuestra razón de ser. Los profetas hablaron siempre bajo ese influjo de Dios.
Los profetas fueron canales nada más. Otros estudiosos recurren a una raíz NB, que quiere decir hablar, significaría entonces el hablante por la divinidad. Hay una tercera explicación más sencilla y más plausible, relacionar al Nabí con el acádico. Este era otro idioma, Nabú, que presenta el sentido de llamar. El Nabí sería pues el llamado por Dios para hablar en el nombre de Dios. El profeta es el llamado de Dios para hablar en nombre de Dios. Y los profetas siempre hablaron en nombre de Dios. No hablaron en nombre de ellos. No hablaron en nombre de ningún otro Dios. Siempre hablaron en nombre del Dios de Israel. Jeremías decía así: no nos faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Este texto, Jeremías, engloba las tres instituciones que junto a la monarquía son las más importantes del Antiguo Testamento, a la vez que señala la tarea o misión que cada una de ellas desempeñaba. Los sacerdotes estaban adscritos a los santuarios, donde ejercían el ministerio cultural y enseñaban la ley y la tradición. Recuerdan que la implantación de la monarquía fue la vida política, cuando el pueblo rechazó prácticamente el gobierno de Dios, la teocracia. El pueblo de Israel dejó la teocracia de Dios para tomar la democracia humana. Por eso dijo Dios al quien en ese momento le representaba, dijo: no te rechazan a ti, sino me rechazan a mí. ¿Sí? La institución de la monarquía fue el momento más dramático para la historia del pueblo de Israel. Por eso fue que paralelo a la monarquía tenía que estar el templo donde estaba el sacerdote. Pero el trabajo del sacerdote, como miramos aquí, dice, aunque estaba adscrito al santuario, ejercía un ministerio cultural, enseñaba la ley y la tradición. Ahora, cuando nosotros pensamos en este momento, ¿sí?, ustedes que son estudiantes, pero que ya están frente a una comunidad de la cual son responsables, ¿cuál es su función? En este momento tenemos ahora, yo digo siempre también en una situación, no es lo mismo la igualdad de género que la equidad de género. Son muy diferentes. En este momento, Dios sí tiene una equidad de género extraordinaria en el llamamiento de su liderazgo. Tan beneficioso le es a él un hombre como le es una mujer. El Antiguo Testamento tuvo sus profetisas, tuvo sus sacerdotisas. Y nosotros en este momento tenemos también una comunidad mixta, en donde tiene que estar también esa equidad, donde se tengan las opciones en igualdad para transmitir una cultura cristiana, para enseñar los oráculos de Dios y nuestra tradición cristiana. Nosotros tenemos una tradición de miles de años, pero no la sabemos vivir, no la sabemos experimentar. La tradición de la misma iglesia muchas veces es ignorada por la misma iglesia. Y tenemos que retomarla. Los sabios se dedican al estudio, ¿sí?, al consejo y a la instrucción. Pero, ¿quién es sabio según la Biblia? Según la Biblia, hermanos, no es sabio el que tiene tantos títulos universitarios.
Sí, porque para nosotros, en nuestra cultura, los egresados de la universidad son los que son más cerebros, son más inteligentes, pero Dios nos dio a todos la inteligencia. Que unos la sepan usar más que otros es diferente, pero todos tenemos igualdad de posibilidad de usar nuestro cerebro. En un estudio que acaban de hacer, ¿sí?, dicen que los señores alemanes utilizan el cerebro en toda su vida, que son una de las culturas más geniales, ¿sí? Solo el 3.9%. Los señores de las culturas orientales, donde también tienen trabajan bastante, explotan bastante el cerebro, dice, mueren utilizando el 3.3 su cerebro. Cuando pasan con nosotros los latinos, ¿sí?, dicen que morimos con el cerebro nuevo, porque solo lo utilizamos el 0.9, ni una décima usamos el cerebro, ¿sí? Pues por eso la Biblia presenta eso. ¿Quiénes son los sabios? Los que tienen el conocimiento y tienen la capacidad de saberlo aplicar en la vida diaria. Esos son los sabios. Los que tienen el conocimiento, pero el conocimiento no solo se adquiere en el colegio, no solo se adquiere en la universidad, no solo se adquiere en la escuela. La sociedad educa, la sociedad provee conocimiento. La familia provee conocimiento. La iglesia debe proveer conocimiento. Si absorbemos conocimiento de todos esos entes sociales, vamos a ser sabios si lo sabemos aplicar. En eso radica la sabiduría de la Biblia. En la capacidad de saber aplicar lo que conocemos, lo que sabemos. Entonces, dedíquese al estudio, pero aconseje, porque ahí está la práctica del estudio. Instruya. Hoy leía este pensamiento y dice, sí, quienes enseñamos a hablar, enseñamos a pensar. Sí. Los profetas eran pregoneros de la palabra de Dios, mientras que el sacerdote, como el rey, lo eran por herencia, y el sabio por su propia iniciativa y dedicación personal. El profeta lo era por vocación. Lo que mejor define al profeta frente al sacerdote y al sabio es precisamente su carácter carismático, es decir, su condición de elegido y llamado directamente por Dios. ¿Cuántos en esta tarde piensan que son llamados directamente por Dios? Y si son llamados directamente por Dios, Él sabe por qué los tiene aquí. Y no estamos en otro lugar. Bien pudiéramos estar en otro espacio, pudiéramos estar en otro lugar físico, haciendo otra cosa. Pero el hombre de Dios siempre va a estar donde Dios quiera que esté. El que está donde no debe estar, entonces sí preocúpese por preguntarle a Dios, ¿me has llamado o no me has llamado? Sí. Pero aquí tenemos esta situación, sí. Somos llamados, pero no para ser, a mí no me gusta usar el término masa, ¿sí? Porque masa quiere decir algo deforme. La masa se deforma, ¿sí? Dios no nos llama para hacer masa, sino nos llama para hacer una comunidad, la comunidad del reino, la comunidad profética del reino. Y tenemos que hacerlo por vocación, porque para eso somos llamados. Para eso hemos sido elegidos. El abuso de las palabras provoca el deterioro. Yo creo que tomen bien conciencia de esto. El abuso de las palabras provoca el deterioro, la devaluación de su sentido y la ambigüedad. Hoy todo es jerarquía. Tenemos un insumo religioso enorme,
donde podemos seleccionar las mejores ofertas y a bajo precio. Pero eso devalúa, eso deteriora. Recuerden que lo barato siempre sale caro. Las cosas más fáciles nos van a salir más caras, nos van a cobrar una factura muy alta. Es lo que sucede actualmente con la palabra profeta, que para una gran mayoría es sinónimo de adivino, futurólogo, visionario y todo un repertorio de personajes esotéricos que pescan en los ríos revueltos de estos tiempos tan escasos de esperanza y expectativas de futuro. La gente hoy deambula. En mi tesis doctoral, yo sostengo que en Guatemala no hay un crecimiento evangélico, lo que hay es una inmigración eclesiástica. ¿Sí? No hay. Yo por 6 meses me preocupé por hacer mi investigación de campo y platicaba con alguien de una macro iglesia y me dice, si de nuestra iglesia todos regresaran a su iglesia, quizás quedaríamos como unos 400 nada más en la iglesia. O sea que es una represa de personas que en esa vorágine que tenemos ahorita de búsqueda se va, ¿sí? Y se pierde muchas veces en la nada. Entonces, pensar en eso es importante, ¿sí? El profeta no perdía su perspectiva para la cual Dios le había llamado. Y fueran las circunstancias que fueran. Ellos estuvieron dispuestos a correr el riesgo de dar su vida por Dios. Y muchos la dieron. Pero no buscaron veredas. Sí. Aunque el camino fuera tortuoso, fuera duro, fuera cansado, siguieron el camino de Dios. No buscaron atajos. Buscar atajos. Leía un sacerdote su libro que me regalaron y dice, solo un camino conduce a Dios, los demás apartan de Dios. Solo un camino. No hay veredas, no hay atajos, no hay extravíos. Extravíos para extraviarnos iban a haber muchos. Pero a Dios solo conduce un camino. Y ese camino lo caminaron los profetas. No lo evadieron, no lo esquivaron. Es verdad que los profetas bíblicos se refieren al futuro, pero también se refieren mucho más frecuentemente al presente y pasado. Para aclarar confusiones y deshacer ambigüedades es preciso recuperar definiciones y perfilar identidades. Lo vamos a ver al final de otro Power, cómo trabajó la profética. Los profetas no trabajaron con bolas de vidrio. No tuvieron las cartas, ni la quiromancia, ni la cartomancia para leer el futuro a la gente, no. Ellos fueron intérpretes de los grandes oráculos de Dios para la humanidad. Ellos fueron transmisores, transportadores de los grandes mensajes de salvación de Dios para el hombre. Por eso, hermanos, en la universidad para mí es muy, ¿qué les dijera? Cómico a veces. Sí. Cuando mis alumnos me dicen, no, la Biblia tiene un montón de contradicciones y que tiene un montón de errores. Le digo yo, así con tu mente racional es cierto, le digo, sí. Pero la Biblia, le digo, no es un libro científico que esté preocupada por la cronología como lo es la ciencia de la humanidad, no. La Biblia es un libro de enunciados de fe, de hechos de fe, no de ciencia. Y nosotros creemos de que desde esa perspectiva no tenemos ningún problema. Mi fe es tan concatenante con mi razón, porque mi fe piensa y mi razón cree.
de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo digo siempre, la Biblia no necesita que yo la defienda, así le digo a mis alumnos ahí en la universidad. La Biblia no necesita que yo la defienda aquí en mi cátedra universitaria. Ella habla por sí misma y se defiende por sí misma. Lo que tienen que hacer, le digo, es léanla, pero no como leer prensa libre, no como leer todos esos periódicos, sino como leer la palabra de Dios. Y cuando la lean como la palabra de Dios, entonces se van a convertir. En este segundo espacio quiero que entremos a lo que fue la misión pública del profeta. La llamada y el envío, ¿sí?, del profeta. Ya sabemos que quien llama es Dios, ¿sí?, pero que tenemos que estar muy atentos a ese llamado de Dios. Quizás Dios no nos va a gritar, quizás Dios no va a utilizar un altoparlante para llamarnos, sino que puede ser que suceda lo mismo que sucedió con Elías en la cueva. La llamada y el envío convierten al profeta en un personaje público, no misterioso, ¿sí?, público. Toda la gente lo conocía. Era conocido por el rey, era conocido por el sacerdote, era conocido por el príncipe y era conocido por todo el pueblo. No estaba en el anonimato. Por eso era que tenía una incidencia pública enorme. A diferencia del profeta, yo me pregunto, ¿por qué la iglesia al día de hoy no tiene impacto en la sociedad? Yo les digo que aquí en Guatemala hay muchas encuestas de cuántos evangélicos somos. Sí. Y unos dicen que somos el 35%, que estamos en el 38%, otros el 33%. Pero lo cierto es de que de toda la población de Guatemala somos 3 millones y fracción. Pero la pregunta trascendental para mí es, ¿cómo impactamos Guatemala? La cultura de violencia que vivimos, como vive todo el mundo. Su crisis está en Estados Unidos, con su crisis. ¿Cómo impacta la iglesia? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Billy Graham, a la hija de Billy Graham, en una universidad, y le dijeron, ¿por qué Dios permite que todo esto suceda en Estados Unidos? Y ella le dijo al reportero, ¿y de qué Dios me habla? Le dijo, el Dios de la Biblia. No, le dijo. Estados Unidos sacó a Dios de las escuelas. Estados Unidos sacó a Dios de su sociedad. Estados Unidos sacó la Biblia de la universidad. Entonces, ¿de qué Dios me está hablando? Tenemos los países del Oriente con sus crisis también. Y mi convicción, hermanos, es que cada país del mundo, sea Guatemala, sea El Salvador, sea Honduras, sea Costa Rica, sea lo que sea, tiene que tener sus propios profetas para recibir el mensaje de Dios. No tenemos que importarlos. Cada uno de nosotros tenemos que ser el profeta de Dios en el país que estemos en el mundo. Tenemos que ser personajes públicos. Porque me interesa, si en un día de estos yo fui a un cine y fui a ver a ese cristiano a la secreta. ¿Sí? Pero es una cuestión de una crítica social fuerte a la iglesia, pues. ¿Sí? La cuestión que se vive en el templo y la cuestión que se vive fuera del templo. A eso que se experimenta así, en son de guasa, de crítica, es lo que allá en Europa se le llama el ateísmo práctico, el divorcio entre la fe y la práctica. La iglesia vive una cosa en el templo, pero es otra cuando ya está fuera del templo.
Eso es el ateísmo práctico. En la época contemporánea se vivió el ateísmo filosófico, pero ahora se vive el ateísmo práctico, que es peor que el filosófico. Aquel era de filosofías. Yo podía pensar, creo o no creo, y ahí me quedaba. Pero ese divorcio entre lo que aparentamos ser y lo que somos es la peor ofensa a Dios. Es la peor burla para Dios. Porque es la misma iglesia la que se mofa de Dios. Tenemos que retomar esto, hermanos. Tenemos San Pablo, ¿qué decía a los corintios? Que eran cartas, ¿sí?, que estaban a disposición para ser leídas por cualquiera. Y yo creo que nosotros también tenemos que estar así, tener esa perspectiva. San Pablo dice que por la cantidad de testigos que tenemos alrededor, vivamos vidas pías, justas. Y por eso, digo, el profeta era respetado, era estimado, era deseado, porque era un hombre íntegro de Dios. Era un hombre que sabía que Dios había confiado en él y que él tenía que responderle a Dios en esa misma dimensión. Ese personaje público que nos puede guardar para sí la experiencia de Dios, pues la misión lo sitúa pública y abiertamente ante unos destinatarios, a menudo refractarios, reactivos, negativos, quiere decir reactarios, e incluso hostiles a su misión. Jeremías se sabe constituido profeta. Frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus príncipes, frente a los sacerdotes y a los terratenientes. Jeremías 1:18. Ezequiel es enviado a los israelitas, a ese pueblo rebelde, a esos hijos obstinados y empedernidos. Ezequiel 2, 3, 4, narra este cuadro. ¿Sí? Amós recibe este encargo: vete y profetiza a mi pueblo Israel. Esta misión pública exige al profeta enfrentarse abiertamente a personajes e instituciones poderosas, debiendo superar los propios miedos y las amenazas de quienes pretenden amenazarlos. La palabra testimonio, que tan usada es en nuestras iglesias, su raíz principal no lleva a esa cuestión de testimonio, sino la raíz principal de testimonio quiere decir mártir. ¿Sí? Entonces, el que quiera ser testigo tiene que estar dispuesto a ser mártir. Y esto era lo que el profeta tenía. Él estaba dispuesto a pagar el costo por ser el portavoz de Dios para el pueblo. Y claro, cuando hay una misión que denuncia, no va a ser bienvenido para muchos. No va a ser bien recibido. No va a ser bien visto. Va a tener crisis. Pero los profetas las confrontaron. A sabiendas. ¿Por qué la confrontaron? Porque ellos sabían de que Dios los había llamado, Dios los había enviado y Dios los iba a guardar. Y lo hizo. Y creo que en esta misión nosotros tenemos que pensar también en esa misión tan importante que Dios nos ha dado. Pero hermanos, la misión de la iglesia no es para estar dentro de las paredes de la iglesia. Ahí no hacemos nada. La misión de la iglesia como profética es extramuros. Es correr el riesgo. En la iglesia no tenemos problemas, tenemos libertad de cultos, tenemos garantías constitucionales,
Pero allá afuera está nuestro desafío. Allá afuera está la gente esperando la palabra de Dios, esperando que denunciemos el pecado y anunciemos la gracia de Dios. El profeta es también, sobre todo, el hombre de la palabra. La Iglesia Católica, en un momento dado de la historia, nos llamó a nosotros la gente del libro. Después de la reforma de Lutero, cuando solo gracia, sola fide, sola escritura, ¿sí? Entonces dijo la Iglesia, es la gente del libro. ¿Sí? El profeta era el hombre de la palabra. Pero ser la gente del libro, hermanos, también es ser la gente de la palabra. Aquellos profetas fueron el hombre de la palabra que recibieron de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de la palabra, el hombre, la mujer de la palabra, que inferimos de la palabra revelada por Dios. Y por eso también tenemos esa característica muy particular que debe animarnos, que debe impulsarnos a ser profetas de Dios en este momento. Por eso Jeremías pretende escapar del encargo divino, argumentando con su incapacidad de hablar. E Isaías descubre sus labios impuros, un obstáculo insalvable. Es muy significativo que los tres grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, reciban como investidura de Dios y de su misión un gesto que los habilita para el ministerio de la palabra. O sea, que en otras palabras, cuando Dios quiere que hagamos algo, recuerden esto, lo vamos a hacer con nuestra voluntad o en contra de nuestra voluntad, pero lo vamos a hacer. Nuestras excusas no van a prevalecer. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, Moisés, vas a ir y vas a llevar este mensaje a este pueblo. Ay, Señor, le dice, yo soy tartajo, no puedo hablar. Búscate otro que sea buen, que sea hábil, que tenga buena apologética para hablar. Porque nada más que va a ir a hablar con el faraón. Y yo soy tartamudo, Señor. Pero no te preocupes porque tú no vas a hablar. Y a estos tres también lo mismo. Señor, uno le dijo, yo soy muy joven, no tengo palabra, no van a hacer caso. Otro le dijo, Señor, mis labios son impuros y tu palabra es pura y no puedo transmitirla. Pero él sabía que sí podían hacerlo, los llamó, los purificó y los envió. O sea que nuestras excusas nunca van a prevalecer ante Dios. Hay un axioma que dice, ¿sí?, que Dios nunca llama sin antes haber preparado para lo que llama. ¿Sí? Cuando Dios nos llama es porque de una manera u otra ya nos preparó. Ya tenemos, aunque sea un conocimiento previo de lo que Él quiere que hagamos, y lo tenemos que hacer. De esta manera el profeta ya no hablará por su cuenta, ni dirá sus propias palabras, sino que se convertirá en un atento oyente de la palabra y un fiel transmisor del designio divino. Yo pongo mis palabras en tu boca. A través del profeta y su ministerio, la palabra de Dios interviene en la historia, porque Dios es el Dios de la historia, y se encarna en ella para juzgarla, reconvertirla y salvarla. La pregunta que yo les puedo hacer en este momento para que ustedes piensen, dialoguen dialécticamente con ustedes mismos es: ¿cómo Dios va a intervenir en la historia de nuestros países? ¿Cómo va a encarnar su palabra para juzgarla, para convertirla y para salvarla? ¿Cuántos Danieles hay aquí? ¿Cuántos Ezequieles hay aquí? ¿Cuántos Isaías hay aquí? ¿Cuántas Huldas hay aquí? ¿Cuántas Marías hay aquí? Juan Wesley decía esto, sí.
Dios no puede hacer milagros si no es a través de los hombres que los hace. Dios quiere que en su proyecto salvífico todos los hombres sean partícipes de ese proyecto. No quiere hacerlo solo. Él es un Dios social. Quiere compartir con nosotros su proyecto. Quiere que seamos parte de ese proyecto. Él quiere juzgar a nuestras naciones. Quiere reconvertir a nuestras naciones. Quiere salvar a nuestras naciones. Pero la pregunta es la que le hicieron a Isaías. ¿Pero quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Este curso, más allá del conocimiento que se pueda lograr de la Biblia, es una confrontación con mi realidad. Es un llamado a pensar, ¿para qué he sido llamado? Es un momento de reflexionar, ¿para qué estamos? ¿Para qué somos? La iglesia, yo le digo siempre a mis miembros, ¿sí?, no es un club social, no es una corporación cristiana, es una comunidad que se identifica plenamente con Dios. Y solo la iglesia, nadie más que la iglesia, es la agencia del reino de Dios en el mundo. La iglesia no es el reino, pero es la agencia humana por medio de la cual el reino trabaja. Dios trabajó en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Quiere trabajar hoy día a través de nosotros. Y la bendición de Dios, como yo le digo a la iglesia también, hermanos, es de que Dios nunca jubila a nadie, sino que siempre refuerza, siempre renova y siempre rejuvenece, para que aún en los años de la vida ya maduros, llevemos fruto todavía en nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes, digamos, en los antecedentes bíblicos que tenemos, que las diosas, por ejemplo, la diosa de la fecundidad, en el Antiguo Testamento tenía sus sacerdotisas? Una cuestión que pasa a la cultura del Mediterráneo con los corintios, donde las sacerdotisas de la diosa Diana en ese lugar eran prostitutas. Y todas sus orgías eran el culto que ellos rendían a la diosa, ¿sí? Por eso San Pablo, la crisis de San Pablo culturalmente, cuando dice, bueno, el sentido cuando habla del pelo largo en la mujer, él dice, bueno, si la mujer se ha convertido a Cristo, tiene que ser diferente a aquellas otras que prestan su cuerpo para el trabajo, el culto a esa diosa. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Tener su pelo. Si aquellas se rapan, que la mujer mantenga su pelo, porque eso será el signo de que ya se han convertido a Cristo. Entonces, el profetismo no fue nada más específico en esta cultura hebrea. También había en otras culturas para los dioses. Pues recuerden el problema de Elías con los Baales, ¿no? Ya los Baales tenían sus sacerdotes, tenían sus profetas, y era una apertura, era una situación donde se entraba en una encrucijada dramática con los profetas de Dios. Ahora, yo creo también, hermanos, que el mundo tiene sus profetas. Y a veces la iglesia tiene más apertura para oír los profetas del mundo que a los profetas de Dios. Yo sostengo este pensamiento que enseño mucho a la iglesia, ¿sí? Es tiempo que la iglesia pare de hablar de Dios y que le permita a Dios hablarle un espacio a la iglesia. Que Dios le hable a la iglesia.
hablamos mucho de Dios, pero sabemos y conocemos poco de Dios. Que nuestra cultura sea una cultura donde Dios encuentre espacios para estar con nosotros. Porque quizás podemos hablar mucho de Dios y Dios no esté con nosotros. Una anécdota, ¿verdad?, que escribe alguien, dice: una vez había una persona llorando fuera de la iglesia, ¿sí?, y se le acercó a alguien y le dijo: ¿y por qué lloras? Le dijo: porque quería entrar a esa iglesia, le dijo, y no me dejaron entrar. No te preocupes, le dijo, ni a mí tampoco me dejaron entrar. Estamos tan saturados de Dios que no sabemos quién es Dios. Pero pidámosle a Él que nos ayude a encontrar ese espacio correlativo con Él, para que Él nos enseñe que está con nosotros y en nosotros.